Amén, aleluya. Capítulo 14. Vamos a leer, amados hermanos, varios versículos, así que leámoslos juntos para que disfrutemos de la lectura de la palabra de Dios. Dice: aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elasar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, no sé, pero no oigo a las hermanitas, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Alma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabe Kiriataín, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Asesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Alma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elasar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí, y los demás huyeron al monte, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Hoba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Amén. Amén, gloria a Dios. Decía que Abraham es un buen ejemplo, un buen reflejo de cómo es el peregrinar del creyente aquí en la tierra. No hay donde perderse. ¿Cómo ha de ser nuestro peregrinar en la tierra? Con ejemplos como los que encontramos en la Biblia de hombres como Abraham. Y esa es la importancia de estos estudios, poder tener una certeza que tan bien ubicados estamos los creyentes de hoy con relación a lo que la palabra de Dios enseña. Decía pues que aquí encontramos una situación típica prácticamente, porque no se había hablado de guerras antes en este libro del Génesis, sino hasta este capítulo 14. El asunto es que recién, oiga esto, recién había sedado un pleito familiar.
una discordia familiar. El tema de esta tarde es la solidaridad de la familia. La solidaridad de la familia. Ese es el tema de ahora. Entre familiares, tarde o temprano, se dan disensiones. Entre parientes, tarde o temprano, se dan desacuerdos. Y a veces hasta pleitos. Y esto es bien tremendo porque por ser parientes se supondría que no deben de haber disensiones, sino que siendo de la misma sangre, pues lógicamente tendríamos que ser más comprensivos. Pero no, es parte de la naturaleza humana, naturaleza caída, el tener tarde o temprano algún desacuerdo con alguien, incluyendo hasta los creyentes, hasta los parientes. En el capítulo anterior dice la escritura que hubo pleito entre los pastores de ganado de Lot con los pastores de ganado de su tío Abraham. Es decir, Lot era sobrino de Abraham. Y entonces aquello se fue poniendo cada vez más candente. Y entonces llegó un momento que Abraham le dijo a Lot: no podemos seguir juntos. No podemos seguir juntos. Separémonos. Y agarra tú la parte que tú quieras de la tierra. Y donde quiera que tú vayas, yo voy a agarrar en sentido contrario. Y así se acabó el problema. Y entonces notábamos que Lot, basándose en lo que miró desde donde estaba parado, él ya había puesto la mirada en una llanura que la Biblia dice que era muy fértil. Entonces él, como todo creyente carnal, se basó en lo que miró. ¿Por qué lo digo así? Porque los cristianos, andamos por fe, no por vista. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Si eso es lo que la Biblia dice, que nosotros no debemos dejarnos llevar por las apariencias, por lo que vemos, sino que debemos de caminar por la fe. Ahí empieza la situación. Que Lot, por eso digo, como todo creyente carnal, se basa por lo que ve. Y lo que ve es una linda llanura. Y como el problema era precisamente que ambos, tanto Abraham como Lot, tenían ganado, necesitaban un lugar donde pastar sus animales o apacentar sus animales. Entonces él le cayó encima a la llanura. Vivo, ¿verdad? Es lo que cualquiera pudo haber dicho al observar en ese momento que Abraham parece que la hace de tonto, porque sabiendo que de este lado estaba lo mejor de la tierra, dejó que el abusivo de Lot decidiera. Pero no, los cristianos a veces parecemos tontos. ¿Por qué? Porque no peleamos nuestros derechos. Porque dejamos las cosas en las manos de Dios. Y entonces la gente que no entiende, no sé cuántos aquí entienden eso de dejar las cosas en las manos de Dios. El que no entiende, el que no conoce al Dios que nosotros conocemos, lo que piensa es que somos tontos. Y entonces Abraham aceptó. Vaya, esa parte quiere, sí. Vaya, está bien, vete. Se separaron. Disensión entre familiares, sí. Disensión entre hermanos, sí. Tarde o temprano se da. Entonces
Lot se va feliz porque va al mejor lugar. Y lo veíamos hoy en la mañana que Lot, dice la Biblia, fue poniendo sus tiendas, poco a poco se fue acercando a Sodoma. Eso es lo que él escogió. ¿Y cómo eran los de Sodoma? Alegres, parranderos, carnavaleros. Y entonces Lot, como todo creyente carnal, le cayó al pelo, decimos aquí. Aquel estaba feliz y por eso se fue acercando cada vez más. Ay de los que aman el mundo. Y no me refiero a los inconversos, y esos ya están cocinados, a menos que se arrepientan. Yo digo, ay de los creyentes que aman el mundo, que se sienten atraídos hacia el mundo. En alguna medida, todo cristiano sufre esa tentación, en alguna medida. Unos quizás muy pocos, otros sienten que ya casi caen de la gracia. ¿Por qué? Es que no, hombre, es que está bonito eso. ¿Qué tendrá de malo? ¿Qué tanto fallaré a mi fe si acepto esa invitación? Ay de los que están en esa disyuntiva. Lot se fue y Abraham se quedó con lo aparentemente estéril y con Dios. Y con Dios. Lot agarró lo mejor de la tierra, pero sin Dios. Y Dios le habló a Abraham diciéndole: ahí donde estás, alza tus ojos y mira los 4 puntos cardinales, porque toda tierra que ves te la daré a ti. ¿Y qué pasó con el trato de que se agarrara aquel? Esa es cosa de Lot. Pero Dios le dice: esa no es para Lot, esa es para ti. Yo te la prometí desde el capítulo 12. Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Entonces Dios ya le había prometido descendencia y un lugar donde él iba a desarrollarse en un pueblo. Entonces, eso de que Abraham hizo ese trato, eso no tenía nada que ver con Dios. Abraham pudo haber sido muy bondadoso al querer arreglar las cosas pacíficamente, sí, pero ahí no estaba Dios. Entonces Dios le corrige ahora y le dice: esa tierra es tuya y quiero que te levantes y vayas por toda la tierra, por toda la tierra. ¿Por qué Dios le mandó a Abraham a que fuese a caminar prácticamente por todo el país? Por una razón. Es que Dios más adelante va a decir: todo lugar que pisare la planta de tu pie, ¿será qué? Será vuestra. Será vuestra. Bueno, esa es la introducción para entender lo que sigue a continuación. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos, porque el capítulo 14 comienza solo diciendo: aconteció en los días de, y empieza a mencionar 9 reyes, los reyes agresivos y los reyes rebeldes. Sucede que los de el lugar, los de ahí de Canaán, eran 5 reyes de toda Canaán, eran 5 reyes que le rendían tributo a Kedorlaomer. Entonces, aquí se menciona, para empezar, a Amrafel, rey de Sinar. Eso de Sinar habla de los caldeos. Y más adelante habla de Kedorlaomer, rey de Elam, en el mismo versículo 1. Elam es Persia. Entonces eran 2 países fuertes. Pero la cosa es que 2 reyes con ejércitos fuertes. La cosa es que eran 4, voy a decir extranjeros,
contra 5 de ahí de Canaán. Entonces, pero es evidente pues que los otros 4 eran más numerosos los ejércitos que los ejércitos locales, voy a decir, de los otros reyes. La cosa fue que se rebelaron, dice después de mencionarlos todos, ya los leímos, se rebelaron porque 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º, dice el versículo 4, se rebelaron, es decir, decidieron ya no pagar impuestos, tributos, nada, sacudirse el yugo de los caldeos y de los persas. Y entonces eso hizo que el otro rey se preparara durante un año, Kedorlaomer y el otro se prepararon, y a la vuelta de un año vinieron a atacar allí a la tierra prometida. Entonces eso es lo que acabamos de leer, que se dio el choque. Y dice, por ejemplo, el versículo 7, dice: volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron, oiga esto, devastaron todo el país de los amalecitas, también el amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. Todos esos nombres raros pertenecen a lo que es la tierra de Canaán. Y salieron, dice, el rey de Sodoma, también de Canaán, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, el rey de Seboín, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer y los otros reyes. Y entonces, ¿qué pasó? Para no alargar mucho el asunto, lo que sucedió fue que los 4 reyes derrotaron a los 5, es decir, a los de ahí de la localidad. Los derrotaron y fue algo aplastante. Fíjese que estaba leyendo de que hay documentos que en donde antiguos por supuesto, se han descubierto documentos, los arqueólogos, donde se hace constar de esta batalla y de lo horrible que fue la destrucción que se dio. Tan terrible que fue una victoria total de los 4 reyes. Y entonces, avanzando en la narración, dice el versículo 11: y tomaron esos 4 reyes vencedores toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones, y se fueron. Y dice el versículo 12: tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y se llevaron también sus bienes y se fueron. Bien sencillo como la palabra de Dios nos describe, o mejor dicho, nos habla de una terrible destrucción, donde hubo mucha mortandad, mucho saqueo, y también incluso muchas personas fueron llevadas esclavas. Pero cometieron un error. Un solo error cometieron los 4 reyes. ¿Cuál fue? A ver quién se fija. Lo acabo de leer. El que más fuerte. Se llevaron a Lot, exactamente. Si no se hubieran llevado a Lot, Abraham ni cuenta se hubiera dado. Y oigan lo que estoy diciendo. ¿Cómo es eso? Que no se iba a dar cuenta. Y que no estaba dentro del país. Y que no, la guerra fue contra varios reyes de ahí, de ese lugar. Sí. ¿Cómo es eso que la guerra no le llegó, no alcanzó a Abraham? Por una razón. Es que Abraham habitaba al abrigo del Altísimo. Y el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice la Biblia: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Eso es lo que ahí pasó.
Increíble que Abraham ni cuenta se había dado. Era una destrucción, ya lo dije, hasta documentada por la arqueología, que fue una destrucción terrible. Pero Abraham ni cuenta se dio. Y eso habla de la ventaja del creyente. El creyente puede estar en un lugar de mucho peligro, pero Dios lo guarda. Pero Dios lo guarda. Dios es el que guarda. Dice la Biblia: no se adormecerá ni dormirá el que te guarda. No se adormecerá. Dios siempre está ahí. Y a veces la gente hasta nos dice: mire, y de veras usted no se dio cuenta. No, dice uno. Pero si ahí nomás, ahí a la vuelta de la esquina. No. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos demasiado ocupados en adorar a Dios, en servirle al Señor, que no tenemos tiempo para andarnos metiendo donde no nos interesa. Y Dios mismo nos guarda. Hay gente que hasta así dice, fíjese: no, mira, a él no le digan nada, a ese no le digan nada porque es evangélico, y esos no se meten en nada. Ellos mismos lo reconocen, que no somos metidos. Y sí, podemos ver que están ahí con algún problema. No soy yo, no es conmigo. Ahora, si yo puedo ayudar en algo, voy a ayudar, pero eso sí puedo. Pero si yo sé que a buscarme problemas voy, mejor no me meto. Y eso cuando nos damos cuenta. Dice la Biblia: el que pasando, oiga qué tremendo es esto, el que pasando se deja llevar por pleito ajeno. ¿Alguien sabe qué dice la segunda parte? Gracias, hermanito. Es como el que toma al perro por las orejas, dice. Aleluya. Lo van a morder por lento. Abraham ni cuenta se daba. Alguien escapó de entre los derrotados, logró escapar por su vida. Y él le fue a avisar a Abraham. ¿Pero por qué le va a avisar a Abraham? Si Abraham no tenía un ejército, Abraham no era rey. ¿Por qué le fueron a avisar? Porque se habían llevado a su sobrino, a su pariente. Fíjense que una cosa es que nosotros entre la familia tengamos alguna discusión. Entre nosotros podemos llegar hasta ciertos extremos a veces, que a veces se da. Entre parientes estoy diciendo. Pero que otro venga y toque a un pariente nuestro, ¿qué? Ya, que le den duro, está bien. No. Que se vaya a morir un pariente con el que tal vez tuvimos algún problema. Un solo caso he conocido yo, fíjese. Y por cierto, aquí en San Miguel vine a conocer un caso en que un hombre murió solo, absolutamente solo, teniendo familiares aquí en San Miguel. ¿Por qué? Porque pues lo que me contó un hermanito de toda confianza, pues sí que yo le creo, pues, es que el hombre fue demasiado malo con M de mayúscula, con M mayúscula. Es el único caso. Por lo demás, no. La familia siempre se solidariza cuando hay un problema, cuando algún pariente cae en problemas. Ya no digamos, y ahora entro a otro detalle, como es, ya no digamos la familia de Dios. No sé cuántos familiares habemos en ese sentido aquí. Mire el que está a su lado, ese es su hermano. Mire la que está a su lado, es su hermana. Somos hermanos. Y ese no es un título, es una gloriosa realidad. Somos hermanos. ¿Y por qué? Porque tenemos un mismo Padre.
El mundo cree que ellos también tienen a nuestro Padre. Mentira, no lo tienen. Son criaturas de Dios, los del mundo. ¿Y cuál es la diferencia entonces con nosotros? Sencilla, la Biblia lo dice. A lo suyo vino, hablando de Jesucristo, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Cristo? Entonces dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el derecho, la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Entonces somos hermanos. Entonces somos familia. Ahora yo le pregunto, ¿cuál familia será más fuerte? ¿Esta o la de papi y mami? Las dos en su respectivo nivel. Y con las dos sucede casi lo mismo. ¿Y qué es casi lo mismo? Lo que estoy mencionando, que tarde o temprano caemos en alguna disensión. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque todavía estamos en la carne, todavía somos imperfectos. Bueno, usted parece que no, porque veo que me está mirando así como extrañado. Pues yo sí acepto eso, que somos imperfectos y a veces estamos tan cercanos que nos rozamos tarde o temprano. Entonces fíjese, a veces entre nosotros hay desacuerdos, hay molestias que, como digo, dada nuestra vieja naturaleza, pues viene a ser hasta lógico que se den. Pero ¿hasta dónde van a llegar nuestros desacuerdos? Aquí lo tiene. Abraham se molestó con su sobrino y le dijo: separémonos, no, así no podemos estar. Y se separaron. Y aquel hizo quedar aparentemente de bobo a Abraham. Ya pasé por ahí, solo estoy repasando. Sin embargo, ahora le vienen a decir a Abraham: agarraron a tu sobrino. ¿Quién? Los reyes que vinieron de allá del otro lado. Oh, sí. ¿Y qué pasó? Ya le contaron todo. ¿Qué hizo Abraham? Abraham pudo haber dicho: bueno, para que aprenda. Buena lección. Porque al fin y al cabo, el que se acerca al mundo va a sufrir con el mundo. El que anda coqueteando con los impíos, por andarse acercando mucho a los impíos, se fue en la colada él también. Excelente, para que aprenda. Así hablan algunos hermanitos, digo los de familia, bueno, y también de la iglesia. Pero lo propio que es, qué lindo. Abraham no dijo: bueno, ni modo. Tampoco dijo esto: mire, ni modo, ¿qué voy a hacer? 5 reyes, 4 reyes victoriosos, están en victoria los tipos esos. Y yo que tengo, no tengo nada. Yo solo tengo un poco más de 300 criados. Eso es todo lo que yo tengo. Y unos amigos. Mire, eso es bien precioso, ¿ve? Que aquí se menciona que en el versículo 13, si gusta, léalo conmigo. Después de mencionar que vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo. Por cierto, por primera vez se usa también esta palabra hebreo, que significa uno que vino de detrás del río, que habitaba en el Simnar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. ¿Quiénes eran estos? Aner, Escol, Mamre, porque el lugar se llamaba así, pero por una persona. ¿Quiénes son estos? Paganos de ahí, de la tierra, con los cuales Abraham tenía, no voy a decir una buena amistad, sino buenas relaciones.
¿Qué es lo que nos vemos obligados a veces los predicadores a decirle a los cristianos? Mire, hermano, no se acerque a los impíos. Claro, hermano, aléjese, aléjese. ¿Pero por qué lo hacemos? ¿Somos egoístas porque nos creemos mejores que ellos? No. ¿Y entonces por qué lo hacemos? Pues sí, porque hay hermanitos que ni bien se acercan a un impío y rápido empiezan a hacer lo que el impío hace. Fíjese que Abraham tenía buenas relaciones con esos tipos, tan buenas relaciones que se le unieron para ir a pelear. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Tan amigotes eran que hasta, no, pues don Abraham, nosotros le acompañamos, vamos. No, es que hay que ayudarle, ayudémosle al hermano, dijeron. Qué precioso. Eso habla mucho del carácter de un cristiano. ¿Se acuerda qué decían de Jesucristo? Qué bárbaro. Con los pecadores come, con los publicanos. Hasta rameras se le acercan a Jesús y se sienta a comer o la recibe allí que le laven los pies. ¡Qué barbaridad! ¿Y era cierto o no era cierto? Era cierto. Es amigo de pecadores, dijeron. Cierto, lo era. Pero, ¿qué podemos decir al respecto? Sencillo, que él sabía lo que hacía. Él es santo, santo. No hay ejemplo más grande de santidad que el que vemos en Cristo Jesús. Entonces, él permitía, él hasta se sentaba a comer con gente así, pero para transmitirle lo que él era, no que le transmitieran a él lo que ellos eran. Eso es lo que vemos aquí. A un hombre que sabe relacionarse con los vecinos. No le estoy diciendo, se iba a meter a la parranda que tenía el vecino. No, Dios me libre que yo le diga eso, porque ya sé lo que puede pasar. Entonces, se le unieron aquellos. ¿Y qué dice el 14? Que cuando oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó, ¿a quiénes dice ahí? A sus criados. ¿Y qué puede hacer un hombre con 300 criados contra 4 reyes? Es decir, 4 ejércitos. Pues sin Cristo nada, pero con el poder de Dios todo es posible. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es otra lección. Número 1, la bondad de Abraham, dispuesto a ir a rescatar a su pariente que acaba de tener problemas con él. Pero él se dispone. No, una cosa es que nosotros tenemos alguna discusión o tuvimos alguna discusión, pensó Abraham, y otra cosa es que voy a permitir que a mi pariente lo vayan a matar. Así es que, segundo, buenas relaciones con sus vecinos, buenas relaciones que no afectaban en nada su condición espiritual. Él afectaba a ellos, es decir, les transmitía a ellos su fe. Tercero, que cuando se da cuenta, echa mano de lo que tiene. Los cristianos siempre tenemos recursos a mano. Lo que pasa es que a veces queremos los recursos que tienen el mundo. El mundo, para el mundo. ¿En qué se siente seguro el mundo? En tener dinero. Los del mundo, si tienen dinero, se sienten muy machitos. Piensan que pueden comprar hasta voluntades y a veces lo hacen. Los cristianos no tenemos ese tipo de recursos. Los cristianos lo que a veces tenemos son vasijas vacías, solo una con un poquitito de aceite. Y Dios dice, con eso es suficiente para que comas.
Los cristianos a veces lo que tenemos son cuervos que vienen y nos traen comida mañana, tarde y noche. Los cristianos lo que tenemos, en el caso de Abraham, es 318 criados. ¿Y qué voy a hacer con 318? Él no pensó en eso. Los armó. ¿Y qué armas podía tener Abraham? Garrotes, piedras. En esos tiempos no habían el armamento que hay ahora. Lanzas. ¿De dónde iba a sacar Abraham lanzas? Si él era un hacendado simplemente. Pero la cosa es que los armó, dice. No dice de qué. Y entonces, y así se fue a pelear. Se fue a pelear. Oiga, hermano, ¿cómo está usted hoy que no hay empleo? Muchas personas se han quedado sin empleo. ¿Cómo está usted? ¿Tiene empleo? Díganme, ¿tienen empleo? ¿Qué piensa hacer? ¿Cómo salió con sus estudios? No, hermanos, yo nunca entendí eso de las clases virtuales. Pero sí hay un montón de inconversos que sí las entendieron y se graduaron. ¿Cómo está usted? Mencionaba un día de esto en la vigilia, creo que fue, de un joven que yo sepa no era cristiano, que de saber en qué arrabal, en qué cantón vivía, y ahí no llegaba bien, a su casa no llegaba bien la señal para recibir las clases virtuales. Y entonces él lo que hizo fue agarrar su celular, su cuaderno, y se fue a un monte, a una colina, y ahí se subió en un árbol, y ahí sí le llegó la señal. Así que allá arriba, como que era mono el pobre, allá arriba recibiendo clases. Siempre hay un recurso, siempre hay. Lo que hace falta es la voluntad de enfrentar los problemas. No darnos nunca por vencido antes de pelear. Y si peleamos, estoy hablando en el buen sentido de la palabra, si enfrentamos nuestras carencias, nuestras dificultades, siempre Dios va a poner algo de qué agarrarnos. Siempre. Abraham es el ejemplo de esto. Y usted va a encontrar, por eso le mencioné aceite, no sé si saben de dónde saqué esa ilustración, que mencioné aceite. David, una piedra para enfrentar a un gigantón. Y siempre hay algo que se puede hacer. Si usted se ha quedado sin empleo, ¿qué piensa hacer? Ahí estoy, hermano, metiendo currículum, solicitudes de trabajo, pues. Pero no hay nada, hermano. Así que quizás me voy a ir para el norte. Solo para allá apunta la nariz. Y esto que todos los días saben que centenares de personas están siendo deportadas. Y todavía hay quienes ese es su sueño. Volar. ¿Qué volar? Nadar es la cosa. Tirarse al río. Entonces no es necesario. La Biblia no dice alzaré mis ojos al norte. Dice alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Es a Dios que tenemos que mirar. Es a Dios y ver qué hacemos. Aleluya. Abraham se levantó con su gente. Vamos. Y es más, mire, léalo allí, está en su Biblia, versículo número 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió. ¿A quiénes? A los 4 reyes. Y los siguió. Es decir, los tipos ya se iban victoriosos y arrastrando a su sobrino Lot.
Entonces lo siguió, dice, hasta Dan. Si usted consulta un mapa, va a ver de que Abraham recorrió prácticamente todo el país, de punta a punta, para perseguir a los que se llevaban a su sobrino. Él no fue a pelear ¿por qué? Por ganancia, voy a ir a pelear y así les arrebato botín y me voy a enriquecer más. No, es por amor a un hermano malcriado, digo, a un sobrino malcriado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano? Por amor va y se arriesga. Arriesgando, no tanto arriesgando. Él sabía que Dios estaba con él. Así es que él va y se esfuerza. A veces comenzamos a hacer cosas, pero rápido se nos acaba el aceite, se nos agota la batería. Este hombre se esforzó al máximo y dice, y lo siguió hasta Dan. Versículo 15. Y cayó sobre ellos, ¿de qué dice? ¿De qué? De noche. ¿Qué quiere decir eso? Todo el día trotando detrás de aquellos. Y cuando ya va anocheciendo, los alcanza a ver. Y no dice, bueno, ya van a acampar, acostémonos, durmámonos y mañana les caemos encima. No, cayó sobre ellos de noche. Esa fue su estrategia. Puede ser que estuviera cansado. Claro que tenía que estar cansado, si no era en avión que iba. Él y sus siervos, y les atacó. Esa fue la estrategia, que los tipos jamás esperaban que de noche alguien los pudiese atacar. Y los atacó, dice, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, ya fronterizo, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Oiga, qué tremendo, qué hombre más terrible este. No, fíjese que no. Si era un hombre, por cierto, no olvide, Dios lo llamó a la edad de 75 años de edad. Aquí ya va por unos 80 mínimo. Y en esos trotes usted, ¿qué de tremendo tenía este hombre? Pues lo único de tremendo que tenía es que Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios está contigo. Dios está contigo. Tú no tienes por qué dar lástima. Tú no tienes por qué andarte conmiserando de ti mismo. Ay, qué pobrecito yo. Es que yo nací males sin estrella. Unos nacieron sin estrella, otros nacieron estrellados, dice. Y a mí me tocó la peor parte. Oiga, no, deje de andarse quejando. Y usted tiene una gran riqueza dentro de usted que se llama Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo no vino a usted solo el día que usted lo recibió en su corazón. Cristo está en usted. Su Espíritu Santo está en usted. Sabe que ese personaje, el Espíritu Santo, es el mismo que está en usted, es el mismo que se movía sobre las aguas cuando Dios empezó a crear todas las cosas. ¿Sabe usted que fue por el poder del Espíritu Santo que fueron creadas todas las cosas? Es el Espíritu que usted anda cargando. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Que no somos como Abraham. No enfrentamos las situaciones. Incluso a veces, por las mismas disensiones que tenemos, perdemos el ritmo. Abraham no perdió el ritmo. Si Abraham, porque no había dado cuenta, no fue a pelear antes. Pero cuando le avisaron de que su pariente había caído en manos de los enemigos, entonces él se levantó.
Pero si es un viejito, no importa, viejos los caminos. Pero él está lleno del poder de Dios, lleno de la sabiduría celestial. 300 hombres, suficiente, hasta muchos, dijo él. Y se fue a pelear. ¿Cómo está su vida en esta hora? Aquí voy a finalizar ya. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Somos victoriosos? ¿Somos más que vencedores? ¿De veras nos hemos levantado de esa condición en la que estábamos por esta pandemia? ¿De veras ya nos levantamos más firmes? ¿Ya venimos a la iglesia más confiados? Claro, guardando las medidas de bioseguridad, por supuesto, pero ya sin temores. ¿O todavía miramos con recelo a nuestros hermanos? ¿O todavía estamos ahí que no se me acerque mucho? Claro que guarde las medidas necesarias, pero fíjese que yo más lo estoy haciendo. ¿Quién en la iglesia? Lo estoy haciendo, número uno, por los que todavía tienen miedo. Y número dos, porque el rato hemos pensado, puede venir una inspección, puede que ya haya venido, porque a mí me dijeron que iban a venir hace como un mes. Una inspección, y si ven que no estamos guardando las medidas, pueden tomar alguna medida contra la iglesia. Entonces yo no los voy a arriesgar a ustedes a algo así. Entonces por eso ahí seguimos. Hoy compramos otro galón de alcohol gel para que ahí en la puerta le estén echando en su manita, y todas las veces que usted lo necesita, ahí está. Entonces, pero no es porque estamos en temores, no es porque estamos ahí con la paranoia esa de que a saber si tenés cuidado. No. ¿Sabe a qué le temo yo? Es al enojo de mi Dios. Sea Jehová vuestro temor, dice la Biblia. Sea Jehová vuestro temor. Asegúrese de estar a cuentas con Dios. Asegúrese de estar firme delante de Dios. Eso es lo que importa. Por lo demás, que venga lo que venga. Si, ay hermano, ¿usted cree que no va a morir? Claro que sí. Puede ser muy pronto, puede ser no sé cuándo. Pero el asunto es que yo estoy seguro, que estoy seguro que yo no me voy a ir, pero ni 30 segundos antes del día que Dios tiene señalado para que yo me vaya de aquí. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Y qué ese es el asunto? Entonces, ¿a cuenta de qué? Vamos a andar con miedos, con temores. No, es que ahí asustan. Hasta de eso algunos todavía tienen miedo. No, es que ahí está peligroso. Hermanitos, luchemos y no tengamos disensiones con nadie. Amémonos los unos a los otros. Ame a su familia, tanto la espiritual, que es esta, como su familia nuclear. Ame a su familia. Si alguno de ellos tiene problemas con usted, pues que lo tengan ellos, pero usted no. Guarde su corazón, no ande con odios, resentimientos, rencores con su familia. No, ame a su familia, que ellos puedan ver la diferencia en usted, máxime si ellos no son cristianos, que puedan sentirse redargüidos de que ellos nos hacen males y nosotros les pagamos con bienes. Eso es dar testimonio. Y luchemos también, luchemos los unos por los otros. No los unos contra los otros, sino los unos por los otros. Luchemos para llevar adelante nuestra vida en Cristo Jesús. Amén, hermanitos. Algunos son necios, como Lot. A Lot lo rescataron del grave problema, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero siempre regresó a Sodoma. No aprendió la lección. Aprendamos las lecciones que la vida nos da, y sobre todo las lecciones que Dios nos da, para que no caigan en saco roto, sino que aprendamos incluso de nuestros errores o de los errores de los demás. Aprendamos, hermanito, que para beneficio nuestro será. Amén, hermanos. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.
Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra, que nos muestra cómo tiene que ser nuestro recorrido, nuestro peregrinar aquí en la tierra. Señor, que podamos aprender de Abraham todas estas cosas preciosas que ahora vemos. Dios mío, danos sabiduría como le diste a Abraham. Danos esa bondad que Abraham muestra a favor de sus parientes. Danos, Señor, esas estrategias de lucha, pero de lucha contra el enemigo, no entre nosotros mismos. Danos, Señor, danos ese amor aún por los que no conocemos, como Abraham, que rescató gente que ni conocía, ni sabía si eran buenos o malos, pero los rescató de la desgracia en la que habían caído. Dios santo, ayúdanos a tener un corazón perdonador. Ayúdanos, Padre, porque sabemos que para eso es que tú dejaste todas estas enseñanzas en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos, Señor, ayúdanos. Aleluya, aleluya. Si entre nosotros hay alguien que perdió el rumbo, si entre nosotros hay alguien que dejó de hacer la voluntad de Dios, empezó a actuar como Lot, enamorándose del mundo y de las cosas que están en el mundo. Oiga, es claro en la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted se apartó en pos de las cosas de este mundo, yo le invito a que hoy se reconcilie con el Señor. Si hay algún amigo entre nosotros que sabe de que no vive como cristiano, porque nunca ha recibido a Cristo en su corazón, y precisamente piensa de que es muy difícil, hasta duda que lo que estamos aquí podamos estar viviendo en comunión con Dios por lo difícil que le parece. Yo le digo, sí, es difícil, pero lo que pasa es que al recibir a Cristo recibimos el poder, la autoridad para vencer toda tentación. Así que esa es la clave del cristiano, que no es con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu. Que ahora somos personas que podemos tener misericordia del débil, que podemos ser bondadosos aún con los que nos aborrecen. Dios lo ha hecho en nosotros y por nosotros. ¿Hay alguien que le quisiera entregar su vida a Cristo? Si usted no sabe cómo hacerlo o cómo orar, levante su mano y venga. Nosotros le vamos a ayudar a orar. Alguien se acercará y le dirigirá en esta oración. Y si usted la hace de corazón, yo le aseguro que usted va a recibir la salvación que solo Cristo puede dar. La religión no salva, señores. La religión y sus cosas no salvan a nadie. Solo Jesucristo salva, y es a Cristo que le estamos invitando a que reciba en su corazón. ¿Quiere usted hacerlo? Venga. Hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor. Venga. Hoy es día de salvación. Dios bendiga a esta jovencita que viene. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere venir al Señor? Siente la necesidad. Dice, yo no quiero seguir en esta vida perdida, en esta vida de confusión. Oiga, yo no le estoy acusando de nada a usted. No piense que yo estoy diciendo porque algo me han dicho de usted. No acostumbramos eso. No, el llamado que estoy haciendo es general. Si usted siente en su corazón la necesidad de una restauración de su vida, a buen lugar llegó. Aquí está, este es el lugar perfecto, porque aquí está el Señor y Él quiere perdonarle. Hago el último llamado. ¿Hay alguien más
que quiere entregarle su vida al Señor, porque el tiempo ya se nos agotó. Venga a Cristo.